Besiata Shmaya. Nosotros, yo voy a evitar toda la poesía que trae acá el Rab al principio, pero vivimos en un mundo acelerado, un mundo donde un suceso persigue al otro, tanto en la vida comunitaria como en la vida particular de cada uno. Tenemos alegrías y lo aleno, Hashem nos guarde, tragedias. Tenemos felicidad y tristeza. Tenemos risa, tenemos llanto también. Y todo esto viene mezclado. Viene mezclado y cubre toda la tierra. Algo de lo que no podemos está alrededor nuestro y está dentro nuestro también. Todo esto viene con una, aparte de la mezcla de acontecimientos, nosotros tenemos un revoltijo de ideas, de formas de encarar las cosas y también toda una cosa revuelta de entendimiento. Y cuando hay un mar de ideas y todas las cosas se explican, son todas cosas que nos rodean como si fuera el diluvio. El diluvio era algo revuelto con agua hirviendo y todo era una cosa revuelta, tal cual son las cosas que nos rodean. Y nosotros buscamos la luz. Nosotros queremos ver la salida, queremos encontrar la explicación a todas las cosas, algo que nos ilumine en esta oscuridad y que nos haga salir de la confusión. Nos preguntamos a nosotros mismos, y es la pregunta que nos tenemos que hacer continuamente, si nosotros tenemos la medida suficiente de entendimiento para poder comprender y para poder ver la Torá, o sea, para poder ver con la vista de la Torá, con la visión de la Torá, todo lo que pasa alrededor nuestro y dentro nuestro. Esa es la pregunta principal. La respuesta seguro es que no. La respuesta es que no estamos preparados lo suficiente. Puede ser que después de lo que veamos hoy, que aunque no estemos lo suficientemente preparados, pero que podamos ponernos en camino a prepararnos. ¿De qué manera nosotros caemos en la idea del conjunto, la idea de la mayoría o de mucho? Todo el mundo dice una cosa, si todo el mundo dice una cosa y unos pocos dicen otra, y bueno, vamos como todo el mundo. Pensamos que todo el mundo tiene razón. No vamos a pensar que unos pocos tienen la razón. Pensamos que si hay analistas, hay pensadores, hay explicadores, hay científicos que explican las cosas que pasan, bueno, ellos deben saber, ellos deben tener la razón. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista nuestro, como pueblo judío frente al mundo, vamos a ver que no es así. Vamos a ver que no es así, porque si nosotros fuéramos como la mayoría, tendríamos que ir como todos los pueblos. Nosotros somos la minoría de la minoría y pensamos diferente. Y entonces es conocido me parece que era con Rabbi Akiva, que no sé si era un filósofo o era un emperador, que le dijo, ¿ustedes cómo resuelven las leyes? De acuerdo a la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, todos los pueblos somos idólatras. Ustedes son una minoría, tienen que ir como la mayoría. Porque así ustedes toman las decisiones en las leyes.
Y creo que era Rabbi Akiva que le contestó. O no sé, o fue Rabbi Jaime Bolochi, no me acuerdo, no lo tengo presente ahora. Tengo presente lo que pasó, pero no quién era. Le dijo, cuando nosotros tenemos una duda, vamos detrás de la mayoría. Pero cuando nosotros estamos seguros de algo, no necesitamos ninguna mayoría. Nosotros estamos seguros de que Akadosh Baruj Hu es único, que Él gobierna a todo el mundo, que todo lo que pasa pasa a través de Él y que Él supervisa cada acción. De eso estamos seguros, no hay duda. No me interesa lo que piensen los demás. Si lo vemos de esa forma, nosotros entendemos que no hay que ir detrás de la mayoría. Pero en los sucesos de la vida cotidiana, lamentablemente nosotros vamos como la mayoría. Y si nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que me alegra o qué es lo que me preocupa, y algunas veces nosotros no sabemos invertir o no sabemos afrontar lo que sucede y tal vez lloramos sobre cosas que en realidad van a ser el origen de la alegría y del consuelo. Por eso, a veces nunca nos adelantamos en alegrarnos sobre una cosa que esconde esa alegría, pero me muestra una preocupación. Todo parece un poco complicado tal vez de entender, pero la vamos a ir entendiendo con el transcurso de la charla. Para poder transitar por el camino del Rey y para poder ver los acontecimientos de la vida con la visión correcta o con el enfoque correcto, nosotros tenemos que estudiar bien cuál es el camino de la Torá y reconocer en forma como primero lo que dice Hashem. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así dice Hashem. Hashem piensa una cosa. Nosotros no sabemos lo que piensa Hashem. Pero Hashem sí sabe lo que nosotros pensamos. Y Hashem sabe que nosotros pensamos diferente. Y no podemos ver todo el panorama. No lo podemos ver. Vemos solamente una parte. Y por supuesto que los caminos de Hashem están ocultos. Y para entender, nosotros necesitamos el entendimiento y la sabiduría de la Torá. Y hay cosas que solamente los grandes de la Torá, los grandes de la generación, ellos pueden explicar y pueden iluminarnos. Nosotros tenemos que buscar, tratar de que el Sefer Torah sea una luz para nosotros, pero tenemos que saber que en la Torah hay una característica muy especial. Hay algo que se llama Kri Uchtiv. ¿Qué significa esto? Hay algo que vamos a traducirlo de alguna forma. Está lo que yo leo y lo que está escrito. Hay muchas partes en la Torá que, aunque esté escrito de una forma, el que lee la Torá sabe que esto lo tiene que leer diferente, con alguna letra más, con alguna letra menos, pero no se lee tal cual como está escrito. Esto es algo, por supuesto, que recibimos de Moshe en el monte Sinai y que desde entonces se lee de esta forma lo que está escrito de otra. Y también en la vida nuestra también existe esto, Kriu Ketiv. ¿Qué es el Ketiv? ¿Qué es lo que está escrito? Son los sucesos de acuerdo a la forma en que nosotros los vemos cuando hacemos una mirada superficial, porque más que eso nosotros no podemos ver. Nosotros vemos lo que está a la vista, no vemos lo que está oculto. Tenemos
vemos superficialmente algo. ¿Y qué es Kri? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que leer? Es la forma en que la Torá explica, nos dice y nos explica a nosotros qué es lo que está pasando. Nosotros vemos una cosa, pero la tenemos que explicar de acuerdo a la Torá, no de acuerdo a lo que nosotros queremos entender. Por eso es muy importante saber que no podemos apoyarnos en lo que nosotros vemos y captamos con esta visión superficial. Y saber, y que tampoco la opinión de la congregación es suficiente, y tampoco la opinión de los sabelotodos, porque siempre hay gente que sabe todo. Hay gente que yo, sin que le pregunte, ya me está explicando cosas que yo quiero saber, y que ellos saben absolutamente todo. Bueno, tenemos que saber que estos sabelotodos en realidad no saben nada. Muchas veces nos damos cuenta, después de un poco tiempo, de que lo que nos dijeron con tanta certeza era una tontería. De la misma forma, tenemos que fortalecernos con fe completa y estudiar bien la explicación de la Torá, el Kri, lo que se lee, a partir de lo que está escrito. Y para esto necesitamos estudiar y escuchar la opinión de nuestros sabios. Cuando nosotros estudiamos las cosas en forma digna, vamos a poder aprovechar con la ayuda de Hashem, vamos a poder salvarnos con la ayuda de Hashem de esta mezcla, de este diluvio de palabras de renegamiento, lo aleno, y palabras vanas que se asocian en nuestro mundo permanentemente. Y un pensamiento puro nos va a desconectar de opiniones tal vez improvisadas o muy tempranas, y también de las cosas que acepta la sociedad, que nos sumerge en la oscuridad, inclusive dentro de nuestra congregación, inclusive dentro de la gente que supuestamente piensa igual que nosotros. Y tenemos que saber cómo ver las cosas en general y en particular con la luz correcta. Esta perashat que habla sobre la venta de Yosef y el descenso de Jacob a Egipto y sus hijos, nos puede traer un ejemplo de cómo ver los sucesos nuestros de hoy en día con la luz correcta. Y vamos a poder entender, nosotros todos los años leemos la perashá de la venta de Yosef. Es una novela hermosa, hay una tensión, hay una trama y el desenlace, aunque lo sabemos, pero igual, muchas veces cuando llegamos al momento en que Yosef dice, yo soy Yosef, puede caer una lágrima, podemos emocionarnos, a pesar de que lo leemos muchas veces. ¿Por qué? Porque cada año vamos entendiendo un poco mejor. Pero hoy, con la ayuda de Hashem, vamos a entender algo que nunca vimos, vamos a entender la enseñanza fundamental que nos trae todas estas perashot, que hablan desde la venta de Yosef hasta donde Yosef se revela. Cuando hablamos de la venta de Yosef y su estancia en Egipto, nosotros tenemos delante nuestro un detalle que la Torá hace en forma muy amplia. En forma muy amplia la Torá nos describe todo lo que pasa desde la venta de Yosef hasta su revelación.
3 perashiot de la Torá se santifican casi íntegramente y comienza todo con la venta y la estancia de Yosef en la cárcel, en la Perashat Vayeshev, hasta la revelación de Yosef a sus hermanos y el descenso de Jacob a Egipto en la Perashat Vayigash. Hay 2 extremos aquí, 2 extremos que le dan vamos a decir, un gusto especial al relato, una tristeza, un sufrimiento al principio, con la venta de Yosef, con la incertidumbre de lo que le va a pasar, y una alegría al final feliz, como dicen, ¿no es cierto? Esto con la vista superficial de la que hablamos. Y en efecto nuestros sabios describen en forma muy compacta, vamos a decir, el ambiente hervidero, el ambiente tremendo que reinaba en la casa de Jacob y sus hijos en el momento de la Mejirá, en el momento de la venta de Yosef. El Midrash dice así: Rabbi Shemuel bar Nachman, hijo de Nachman, comenzó diciendo: porque yo sé, porque yo sé cuáles son vuestros pensamientos. Así dice el profeta Irmiau. Y las tribus estaban ocupadas en la venta de Yosef, o sea, los hermanos. Yosef estaba ocupado en Sacó Ubetanito. Él estaba haciendo duelo y ayuno mientras lo estaban vendiendo, mientras los hermanos se ocupaban de la venta. Rubén también. Rubén estaba ocupado en Sacó Ubetanito, en duelo y en ayuno. ¿Por qué? Porque Rubén, él evita de alguna manera que a Yosef lo maten, como era la primera idea que tenían los hermanos de matarlo, y dice: no, vamos a tirarlo al pozo. ¿Para qué dijo Rubén que lo vamos a tirar al pozo? Para después llevárselo, agarrarlo al hombro y llevárselo con el papá de vuelta. Y de repente Rubén llega al pozo y ve que Yosef no está. ¿Y qué había pasado? Que los hermanos lo levantaron del pozo y lo vendieron. Rubén no pudo llevarlo con su papá, por eso él estaba ocupado en duelo y en ayunos. Jacob también se estaba ocupando en duelo y ayunos. Y Judá estaba ocupado en casarse. Él estaba buscando una mujer. Jacob Arjú estaba creando la luz del Mashiach. Así dice el Midrash, y vamos a tratar de desarrollarlo y entenderlo. Yosef estaba ocupado de duelo y ayunos, como explica el Matanot Keuná. Él estaba sufriendo por la separación de la casa de su padre. Él ve que primero los hermanos quieren matar, después lo venden, va sin rumbo, vendido como esclavo, y por supuesto está sufriendo por la separación de su padre. Podríamos pensar que sería fácil describir el dolor y el sufrimiento de Yosef, un chico de 17 años solamente, el Ben Sekunim, el hijo de la vejez del papá. El papá lo quería más que a todos los hermanos porque era el hijo de la vejez. Hoy me preguntaron, no, pero el hijo de la vejez es Binyamin. Binyamin es el más chico de todos. Pero Binyamin nació varios años después que Yosef. Yosef nació como durante muchos años el más pequeño, y así lo llamaba Jacob Avinu, lo llamaba el hijo de la vejez, aunque estas palabras traducidas al arameo, el Targum Onkelus, dice Bar Hakim, era el hijo sabio, que recibió del padre
todo lo que el padre estudió en la yeshiva de Shem Yever, todo lo que Jacob vino estudió en esos 14 años que no durmió, cuando fue para la casa de Labán, todo esto se lo transmitió a Yosef. Y este hijo querido, tan querido para su padre, fue vendido como esclavo a una tierra extraña de la tierra de los hijos de un pueblo bajo, como Egipto. ¿Por qué decimos así? Porque Egipto, antes de que llegue Yosef, era el comienzo del imperio. El imperio egipcio creció con Yosef. Yosef convirtió a ese pequeño imperio en la potencia mundial. Pero a pesar de que Yosef estuviera ahí, y antes que estuviera Yosef y después de que estuviera Yosef, Egipto era la cuna de la brujería, la hechicería, la impureza. Todo lo peor de lo peor estaba en Egipto. Y este joven, con un alma pura, es vendido como si fuera un objeto y pasa de mano en mano. Los hermanos lo vendieron a los Ismaelim y ellos lo vendieron a los revendedores. Los revendedores lo vendieron a los Midianim y los Midianim a los egipcios. Así podemos entender a la fuerza lo terrible de la situación de Yosef, en la oscuridad en la que estaba, y teniendo por delante un futuro incierto. Y él, ¿qué le espera de una desconexión que no tiene una fecha de la casa del Padre? Solo en una tierra extraña, sin nadie, ninguna persona conocida, sin saber absolutamente nada de lo que pasa fuera de ahí, y a ver, todo lo que nosotros queramos imaginar, todo lo que queramos pensar sobre el sufrimiento de Yosef en ese momento es muy difícil de describir. Es una situación de sufrimiento, incertidumbre, soledad, todo junto. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una situación así? Y también Jacob. Jacob estaba ocupado de duelo y ayuno. ¿Quién puede también describir el sufrimiento de un padre cuando él mismo dice: lo devoraron a Yosef? Cuando los hermanos llegan con la ropa ensangrentada de Yosef y le dicen: atestigua, esto fue Yehuda, atestigua si esta es la ropa de tu hijo. Así le dice Yehuda al padre, con una frialdad increíble. Por eso, como todo lo que sucede en el mundo es ojo por ojo, por eso a Yehuda también le dijeron reconocer algo cuando fue el asunto con Tamar. Y cuando el padre ve la ropa de Yosef, dice: devoraron a Yosef. Una bestia salvaje se lo comió. Así dijo Yosef, así dijo Jacob. ¿Cuánto es el sufrimiento de un padre cuando declara esto? Y estamos hablando acá del hijo querido de Jacob por sobre todos los hijos. Este es un punto que, a pesar de que la Torá lo marca y los sabios lo marcan, por supuesto es algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque toda la envidia de los hermanos comienza justamente con esta especie de preferencia que Jacob tiene hacia Yosef, que en realidad no es una preferencia, la Torá de alguna manera lo justifica diciendo que es Ben Sekunim, que es el hijo de la vejez, y también por el hecho de que Yosef estudiaba con Jacob todo el tiempo y le transmitió la Torá que Jacob estudió en 14 años. Entonces,
la Torá también acerca, forma un vínculo más fuerte. Y entonces, por eso, podríamos decir que era el hijo más querido. Y la Torá lo dice, porque era el Ben Sekunim, el hijo de la vejez. Y el Onkelos dice porque era inteligente, porque estudió, sabio, porque estudió con Jacob 14 años. Y no solamente eso, sino que eran como dos gotas de agua, Jacob y Yosef también, según las palabras de nuestros sabios en el Midrash. El sufrimiento de Jacob fue algo muy profundo y fue algo mucho mayor de lo que es un simple duelo de un padre sobre su hijo. Sabemos, y mejor no saberlo, no querer saber, lo que es que un padre, o sea, cuando fallece un hijo en vida del padre. Esto es algo terrible, 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 nuestros sabios lo remarcan y es algo que nosotros, que está a la vista y que por lógica nosotros entendemos que es algo terrible. ¿Por qué? Porque, bueno, también cuando un hijo ve que los padres se van, también es un dolor muy grande, pero de alguna manera es la ley de la vida, así es. Los padres son más grandes que los hijos y por, por, vamos a decir, no sé si se puede decir por naturaleza, porque nunca hay naturaleza, pero por lógica. La lógica es que los padres más grandes se vayan del mundo antes que los hijos más chicos. Pero cuando pasa al revés, el sufrimiento es mucho mayor. Y no solamente acá se trata de la pérdida de un hijo. Acá hay algo mucho más, mucho más grande porque Jacob sabe por profecía que él va a tener 12 hijos y que van a ser las 12 tribus de Israel. Y ahora él pierde una tribu y ahora tiene 11 hijos, 11 tribus y a Jacob le falta algo para completar su integridad como padre de las 12 tribus. Y eso es una pérdida terrible, además de la pérdida propia del hijo. Y así dice el Midrash, dijo Jacob, se me rompió el pacto de las tribus. ¿Cuánto yo me esforcé para levantar estas 12 tribus? Así trae el Midrash. Y en ese momento, también Rubén estaba ocupado de duelo y de ayunos, y todo esto en el momento que los demás hermanos estaban ocupados en la venta de Yosef. Sobre Rubén dijimos que, como Rubén quería llevar de vuelta a Yosef, lo quería llevar de vuelta con su papá, cuando no lo encuentra, él también se pone en duelo. Frente a todo esto que suena muy dramático, nosotros podemos entender qué alegría tan grande, o sea, entender el final feliz de toda esta novela, qué alegría tan grande, qué satisfacción va a despertar en la casa de Jacob cuando llega la noticia de que Yosef está vivo. Enseguida, los preparativos para la salida del padre al encuentro tan esperado durante tantos años. El faraón envía carruajes y en Egipto, en toda la tierra de Egipto, las voces corren diciendo, el padre del virrey de Yosef, él está por llegar aquí con toda su familia. Imaginemos que Yosef, el ascenso que tuvo para convertirse en virrey de Egipto, solo, y de repente anuncian la llegada del padre de la familia, de quien salvó a Egipto y a todo el mundo del hambre
de la muerte. Ahora llega el padre y la familia de Yosef. La dicha del padre, el honor que le brindan a Jacob y a su familia, con seguridad, esto ocupa un lugar muy grande en la vida de todos ellos. ¿Y por qué? Porque no cualquiera tiene el mérito de ser el padre de la persona que le dio alimento a toda la tierra, la persona que le dio vida a toda la tierra, y ser recibido en una tierra extraña con honores de rey. Todo esto es lo que vemos en forma superficial. Ahora vamos a empezar a analizar las cosas en detalle. Tal vez todas estas descripciones están muy bonitas cuando nosotros vemos con nuestros ojos de personas que estamos sobre la tierra, en el mundo material, vemos todos los acontecimientos y con nuestros ojos esto está perfecto, todo encaja en forma perfecta. Pero la vista verdadera da vuelta a la bandeja directamente. Si tenemos una bandeja, la bandeja se da vuelta. Se va a dar vuelta. Hoy nosotros sabemos muy bien que la venta de Yosef fue la puerta para que él se convierta en rey y que él sea el enviado que salva a todo el mundo del sufrimiento del hambre. Y nosotros vimos todo el proceso de venta de Yosef. ¿Qué dijimos al principio? Dijimos que esta historia tenía un comienzo triste y de sufrimientos y una alegría al final. Nosotros vemos ahora, cuando sabemos toda la historia y cuando la analizamos bien, que justamente la venta de Yosef es el comienzo de su nombramiento como rey. ¿Cómo va a llegar Yosef a ser rey de Egipto si no llega a Egipto? ¿Y cómo llega a Egipto? Justamente cuando lo venden a estos vendedores que iban por el desierto y que iban de lugar en lugar, y estos vendedores iban camino a Egipto. Entonces esta es la puerta para que Yosef llegue a Egipto. Quiere decir que esto que vemos como una cosa triste, deprimente, Yosef se separa de los padres, Yosef lo venden como esclavo, Yosef va en camino a ser rey. Pero nosotros no lo podemos entender. No lo vemos. Lo sabemos el final de la historia, pero no podemos en el pensamiento. ¿Cuál es? El sufrimiento de Yosef, la separación de su padre, 22 años. Pero acá hay dos cosas: su camino a ser rey y que Yosef es el enviado para salvar al mundo de la muerte de hambre. De la misma forma, en ese momento podemos ver que esto es la base de la salvación también, la salvación futura, por medio del casamiento de Judá, y también parte de los explicadores dicen que es también por medio del destierro en Egipto. Todo esto transforma la historia, transforma los sufrimientos como una preparación para la redención, una preparación para la salvación. Y frente a esto, el descenso de Jacob a Egipto, que visto desde afuera parece como un descenso necesario para unir a la familia y para salvarse del hambre que había en la tierra de Israel.
Esto en la práctica es el comienzo del destierro duro de los hijos de Israel en Egipto. Quiere decir que este final feliz, que es Yosef aparece, yo soy Yosef, mi padre está con vida, lo traen al padre con todos los honores, baja a Egipto, este es el principio de la esclavitud en Egipto. Lo que vemos como un final feliz es el principio de sufrimientos y más sufrimientos. Por eso cuando nosotros miramos con la verdad cómo nuestros sabios nos ponen estos midrashim, vemos el versículo que dice, Ki anoji yadati et ha-machshevot. Así dice, el midrash lo explica, que yo sé cuáles son vuestros pensamientos. Como esto es como un prólogo a mostrarme todo ese revuelo que había en la casa de Jacob cuando Yosef es vendido, y nos enseña que solamente Hashem sabe cuál es el pensamiento verdadero. Hashem sabe Hashem sabe lo que está haciendo, seguro que sí. Hashem sabe que todo lo que está oculto, Hashem lo sabe, lo ve y nos conduce hacia el punto donde Él quiere, de una forma que nosotros no entendemos. Y, por supuesto, que Hashem sabe cómo son los caminos que van mostrando los sucesos y todo lo que va sucediendo en verdad que está oculto. Y Él se está ocupando de crear la luz del Mashiach. Con todo lo que está pasando, dijimos que había en el camino de todos los sucesos de la venta de Yosef hasta su revelación, hay un proceso del comienzo de la Geulah. Y eso es lo que está haciendo Hashem. En otro lugar, dijeron nuestros sabios, así dijo Akadosh Baruj Hu, yo me ocupo de hacer reinar a tu hijo en Misraim, y él dice, ¿por qué me están haciendo mal? Esto le dice Jacob a sus hijos, ¿por qué me están haciendo mal? Mientras Hashem está haciendo reinar a Yosef en Egipto. Y dijo el profeta Yeshayahu, ¿por qué Jacob? ¿Por qué habla así Jacob? Justamente porque ocultos son los caminos de Hashem. Y en verdad, esto que... A ver, ¿verdad? Use Yosef asmo mabhin beora nahon. Y en verdad, vamos a descubrir que Yosef, él entiende, él descubre la luz correcta, todo lo que se está ocultando detrás de su venta. Y él le dice a sus hermanos así. ¿Cómo le dice a sus hermanos? ¿Cómo le dice Yosef a sus hermanos? Y ahora, sepan que no fueron ustedes los que me vendieron a mí. Ustedes no me vendieron. Ustedes no me vendieron, sino Hashem fue el que manejó todas las cosas. Y cuando habla de su camino, Yosef habla de su camino que llega hasta Egipto, hasta convertirse en rey de Egipto, él dice, Hashem me envió delante de ustedes para, solo en la tierra, ¿para qué? Para darles vida y para salvarlos del hambre, para hacerles una salvación muy grande.
Y dice Rabeno Yeruham de Mir, en su libro Dat Torah, que cuando Yosef le dice, ustedes no tienen que preocuparse, no tienen que echarse culpas, Hashem hizo esto, Hashem me mandó delante de ustedes, Hashem hizo que ustedes me vendan para que yo llegue a Egipto. Cuando Yosef le dice esto no es simplemente un consuelo para que ellos se sientan tranquilos y que desaparezca en ellos la culpa, sino que no son palabras de un hermano piadoso que él trata de hacer un favor con los hermanos, a pesar de que ellos le hicieron mal, sino que Yosef, él cree con fe completa que todo lo que los hermanos supuestamente hicieron, ellos no hicieron nada. Ellos no fueron los que vendieron. Ellos no son culpables, sino que todo se hizo dentro de un pensamiento. Todo es un programa hecho por el que conoce los pensamientos de las personas. Este es un programa que hizo Kosorjú desde un principio. Y todo esto no es que Yosef ahora vivió sin pensar en esto y ahora de repente él ahora lo supone. No, Yosef desde el primer momento él sabe esto. No sabe qué es lo que va a pasar, pero él sabe que todo lo que pasa en el mundo pasa porque Hashem lo decreta. Él sabe que si los hermanos lo vendieron, es porque Hashem así lo decretó. Él sabe que si él ahora llega a Egipto, Hashem así lo decretó. ¿Por qué? No sabe. Al final sabe. Al final sabe por qué. Y en realidad él no sabe todo. Tal vez el que sabe más es Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob sabe que sus hijos iban a tener que estar como esclavos, iban a tener que vivir como esclavos en una tierra que no eran de ellos. Esto lo sabe Jacob. Y cuando baja Jacob a Egipto, tal vez Jacob sí sabe para qué está bajando. Pero Yosef no. Yosef, él ve todo lo que está pasando y lo ve como una salvación que él está trayendo a su familia, al imperio egipcio y al mundo. Y desde el momento primero que él desciende, él piensa que todo esto está manejado por Hashem. Por eso cuando él se presenta ante el faraón y el faraón le pide que revele sus sueños, ¿qué dice Yosef? Dice, yo no soy nadie. Hashem es el que maneja todo y Hashem es el que va a responder para la paz del faraón. ¿Y por qué dice así, Yosef? Yosef tenía la oportunidad en ese momento, después de haber interpretado los sueños de los ministros, Yosef ahora podía, el faraón lo dice, ahora yo sé que no hay nadie como tú, no hay nadie que interprete los sueños como tú los interpretas. Y entonces Yosef podía agrandarse, inflar el pecho bien y mostrarse con soberbia delante del faraón y decirle, yo te voy a interpretar los sueños porque yo sé. Y él dijo, no, yo no soy nada. Hashem va a interpretar los sueños para la paz del faraón. ¿Por qué dice esto? No es una cuestión solamente de humildad de Yosef, es una cuestión de fe completa en Hashem. Él sabe que Hashem lo trajo hasta aquí para algo. ¿Para qué? No sabe todavía. Pero él contesta de la forma correcta, como hay que contestarle al faraón, y el faraón también se asombra de esto. El faraón se asombra muchísimo de esto. ¿Cómo puede ser? Es la oportunidad para que salga y me dice que él no va a contestarme nada. ¿Cómo es posible que me diga de esta forma? Y esta revelación de Yosef, muestra la fe completa que él tiene, que él cree que en todo momento, inclusive de su destierro, en todo el descenso a Egipto, hay
hay algo que él no sabe, pero él está seguro que Hashem está supervisando. Desde el cielo lo están manipulando, vamos a decir, y hay una finalidad que él todavía no conoce. Tal vez cuando recibe las palabras, a ver, Ulam gam im nekabel et adevarim, shamar kan Yosef leahiv, que devarim shenembro mitoch mavat lachor. Bueno, tal vez cuando Yosef le dice a los hermanos, miren, ustedes no me vendieron, ustedes no hicieron nada malo, quédense tranquilos, que está todo bien, Hashem quiso así, Hashem me envió. Cuando Yosef le dice estas palabras a sus hermanos, con una vista retroactiva de todos los sucesos, nosotros tenemos que saber que también esta forma de ver las cosas surge aunque no lo entendamos. Nosotros pasan cosas, todo el tiempo, Baruch Hashem, nos pasan cosas, como dijimos, un suceso persigue al otro, nosotros no sabemos por qué, pero tenemos que saber, aunque no entendamos qué es lo que Hashem quiere de nosotros, pero tenemos que saber que Hashem está manejando las situaciones y que nosotros tenemos que dejarnos llevar por los caminos de Hashem. Y así, cuando con Yosef pasaron años de sufrimiento, años de vergüenza, perder la conexión con su familia, con su padre fundamentalmente, estar sentado en la cárcel durante años. Uno ya puede estar como curtido, puede estar como quemado de tantos sufrimientos. Y lo más lógico es que en él haya enojo, que haya amargura frente a las personas por la situación que está pasando. Sin embargo, nosotros vemos que Yosef, en la cárcel, era un amor. Yosef consigue la confianza de los ministros del faraón, que estaban tristes. Él les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Y de dónde? ¿De dónde saca esa fuerza Yosef? Por eso también, cuando llega a ser rey, al final de las cosas, no nos sorprende cómo explica todavía que no tiene ningún odio, ningún rencor sobre sus hermanos. Es posible que él sepa que de esto iba a salir algo bueno. Puede ser, pero es muy difícil esperar que Yosef le diga a sus hermanos, ustedes no tienen la culpa, ustedes no me enviaron, esto lo hizo Hashem. Por más que lo diga, es muy difícil de digerir una cosa así, que Yosef le diga esto con todo su corazón y que no haya nada de ningún rencor, ningún odio. Está bien, todos sabemos, Hashem quiso así, pero wow, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Mis hermanos me hicieron mucho mal. Y él no piensa nada de eso. Y Yosef no piensa esto, sino que él cree con fe completa, una fe honesta, que Hashem pensó todo para bien. Frente a esto, el descenso de Jacob a Egipto aparece en el Midrash. Rab Erejia, el nombre de Rabí Yehuda ben Bar Simón, o Rabí Itzhak Bar Simón, hay una Yud nada más, dijo así: había una vaca que la estaban llevando hacia el matadero. Una vaca la iban a degollar y esta vaca se empacó y no quiso seguir camino. ¿Qué hacemos con ella?
agarraron y trajeron al hijo de esta vaca. Al ternerito lo trajeron y lo pusieron delante de la vaca. ¿Para qué? Para que la mamá vaya a la fuerza detrás del hijo, del ternerito, aunque no sea para bien. Tal vez la vaca esta está imaginando que ahora la van a degollar. Pero si ve que el hijo, el ternerito, está delante, va a ir detrás del ternero, aunque no sea para bien, para cuidar a su hijo. Va a ir aunque sepa que va a ser el final de ella, no importa. Pero por el hijo hace todo. Lo mismo pasó con Jacob Avinu. Hubiera sido digno. ¿Por qué? Porque sobre Jacob Avinu estaba decretado ya. En el pacto de Ben Abetarim, Hashem le dice a Abraham que tus hijos van a descender a una tierra que no es de ellos y van a ser esclavizados. ¿Y quiénes son estos hijos? Es Jacob con sus hijos. Entonces, Jacob no quiere salir de la tierra de Israel, porque si él va a Egipto sabe que es el comienzo de la esclavitud. Por eso, a Jacob tenían que haberlo llevado encadenado, arrastrándolo a Egipto. Dijo Koshbarjú, Bení Bejorí, mi hijo primogénito, y yo lo voy a hacer descender a Egipto pasando vergüenza. Seguro que no. Y por eso, puso en el corazón del faraón, y explica Rashi, que si Hashem puso en el corazón del faraón la idea de que Jacob vaya a Egipto, ¿y cómo lo va a traer? No hay una voluntad de arrastrarlo en forma pública, sino que Hashem primero mandó al hijo a Egipto. Mandó a Egipto a Yosef, que se convierta en rey. Y ahora Jacob vuelve a la fuerza, va a Egipto, porque va detrás de Yosef, aunque no sea para su bien. Jacob sabe que si él desciende con toda la familia, esto va a ser el comienzo de la esclavitud en Egipto. Y él no quiere descender. Pero ahora Yosef lo manda a llamar. Y él va detrás del hijo. No tiene alternativa. También acá nos muestran nuestros sabios, nos muestran algo muy especial. Y nos van a enseñar cómo se ve el descenso de Jacob a Egipto. Si alguien tal vez podría llegar a envidiar el honor que le dieron al padre del rey cuando él llega a la tierra de Egipto. El faraón manda carruajes para ir a buscarlo, lo reciben ya mucho antes de llegar a Egipto, ya lo reciben con todos los honores. Es el padre de quien nos salvó la vida, el padre del virrey de Egipto, que nos salvó del hambre, nos convirtió en la potencia más grande del mundo. Egipto tenía todo, aparte de todas las cosas no buenas que tenía, también tenía todo el oro y la plata del mundo, estaba en Egipto, porque la gente de todo el mundo vino a comprar alimentos y pagó con lo que no tenían. Todas las tierras del mundo pertenecían también a Egipto, porque la gente cuando se quedó sin pertenencias vendía la tierra por comida, necesitaban comer. Y ahora llega el padre de esta persona tan grande que nos salvó y nos convirtió en la potencia mundial. Viene el padre y todos lo estamos esperando con orquestas, con bombos y platillos, como dicen. ¿Y todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? Justamente porque nos falta la explicación verdadera sobre lo que significa el descenso de Jacob a Egipto.
Em, y la explicación, esa explicación verdadera, la pudieron ver todas las personas que vivieron después de la muerte de Yosef y sus hermanos. Cuando se levanta un rey nuevo en Egipto, en Perashat Shemot, y un rey que dice no conocer a Yosef. Entonces entendemos todos que el viaje de Jacob en carruajes, carrozas reales, algo que podría causar la envidia de cualquier persona, en realidad todo esto tan honorable, todo el esplendor, ¿era para qué? Para encarcelar a todo el pueblo de Israel y convertirlo en esclavo. Y cuando aparecen las cadenas y aparecen o sea, si hubieran estado las cadenas, hubiéramos entendido desde un principio. Pero como las cadenas y el arrastre no está, nosotros vemos a Jacob que llega en carruaje, en una carroza real, y todas las cadenas están ocultas. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu se preocupa por el honor de Jacob Avinu, que él llegue a Egipto con honores. Y en la práctica, esto fue el descenso a estar encadenados con hierro y a una esclavitud de más de 200 años. Algo que ya estaba preparado desde un principio. Con Abraham vino que ellos iban a estar en un destierro muy amargo. ¿Alguien puede envidiar a Jacob viendo la finalidad de este descenso? Nadie lo puede envidiar, nadie lo podría envidiar, pero mucha gente tal vez lo envidió, diciendo, ¿por qué tanto honor? ¿Está bien? Bueno, es merecido el honor. Jacob vino, el elegido entre los patriarcas, y ahora es recibido en Egipto como padre del rey de Egipto. Ahora viene la frase que nosotros siempre la decimos, pero no sé si la sentimos en la forma que se debe sentir. Todo lo que Hashem hace, para bien lo hace. Es una frase hermosa, pero cuando pasan cosas y estamos metidos dentro del fuego o metidos dentro del agua hasta el cuello y no podemos respirar, ahí no lo decimos. Puede ser que cuando vemos a otro que está en una situación comprometida, sí lo decimos. Para los demás lo decimos. Quédate tranquilo porque todo lo que hace Hashem lo hace para bien. Pero el que está sufriendo es él, no yo. Cuando me pasa a mí, no es fácil. Pero tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso para vivir felices. Podemos vivir muy felices toda la vida. No solamente cuando pasan cosas bonitas, sino cuando pasan cosas que las vemos como no tan bonitas, saber que en realidad sí son bonitas. Y no es fácil. Seguro que no es fácil. Pero después de los 120 años lo vamos a saber. Esta perashá de la venta de Yosef es un edificio que construye todos los sucesos que ocurren en nuestras vidas. En ese edificio están todos los sucesos que están en nuestras vidas. Y esto lo estudiamos de las palabras del Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su libro, no en el Mesillah Yesharim, que es el que conocemos todos, sino en el Dat Tubunot, entendimiento de los pensamientos, algo así puede llamarse el libro. Y así dice:
Tal vez nosotros tenemos un entendimiento prematuro muy grande. ¿Qué significa? Que en verdad, HaKadosh Baruj Hu nunca separa sus manos de este mundo, nunca nos abandona, nunca deja el mundo que funcione solo, nunca deja el mundo a la deriva. Siempre Hashem está supervisando todo lo que sucede. Pero, en el momento que nos parece que el mundo quedó abandonado, ¿cuántos de nosotros podríamos pensar cuando aparecen enfermedades? Ya vimos en los últimos años varias cosas que pasaron y que de repente no hay cura. El SIDA, por ejemplo, hace muchos años. Ahora la epidemia está tremenda de la corona. Parece que el mundo no tuviera dueño. Lo aleno pensar así. Tenemos que saber que Hashem gobierna, Hashem puso esto y Hashem va a sacar esto. Pero, como lo dijimos muchas veces, tal vez Hashem está esperando que nosotros dejemos de ser superpoderosos y creer que nosotros podemos dominar y controlar todo. Saber que todo viene del cielo y que todo se va del cielo también. Saber que tal vez Hashem puso todo esto, Hashem detuvo el mundo durante meses. Cuando comenzó la epidemia, recordemos, hace año y medio, un poco más de año y medio, cuando comenzó toda esta epidemia, el mundo se detuvo. Algunos ríos que estaban sucios empezaron a limpiarse solos. La naturaleza empezó a surgir de donde era todo materia y tierra, todo era cemento. De ahí empezó a surgir la naturaleza en poco tiempo. Dejaron de pasar aviones, había mucho menos carros, el precio del petróleo bajó hasta el piso. ¿Quién puede suponer una cosa así? Pero podemos suponer que esto vino solo, que es una tragedia, una catástrofe. No, esto, a mi modo de ver, y también lo escuché de mucha gente muy, muy importante y muy grande, esto fue una señal que dio Hashem para decir, ustedes no, querido, ustedes no manejan nada. Ustedes tienen botones para destruir el mundo. Los botones que ustedes tienen no sirven absolutamente para nada. Ustedes no manejan nada. Todo lo manejo yo. Miren al cielo. ¿Y qué hicimos? Bueno, por supuesto, hay que hacer un salud. Hacemos vacunas, hacemos esto, hacemos lo otro. Tenemos que salvar a la gente. Pero tenemos que saber que el éxito de las vacunas lo da Hashem, no nosotros. Cada vez que nosotros pensamos que dominamos la epidemia, aparece una variante nueva y empieza otra vez a subir los casos, a pesar de que hay tanta gente vacunada. ¿Y dónde estamos? No reconocemos que todo viene de Hashem. Y mientras no lo reconocemos, Hashem se sigue riendo. Dice, ¿hasta cuándo van a seguir? ¿Hasta cuándo van a seguir renegando? Porque no hay otra palabra. ¿Hasta cuándo van a seguir renegando y no reconocer que yo tengo el control de todo? Pero nosotros seguimos. Aquí mismo en Israel. Ya vamos por la quinta ola, no sé cuántas van a venir. Con casi toda la población vacunada. Y seguimos con contagios y contagios. Y si medimos, vamos a decir, bueno, Israel, tiene poca gente enferma. ¿Cuánto? 1.300.000. Más, 1.300.000 es el 15-16% de la población. Es algo que estamos entre los primeros países con más contagios, a pesar de que los números no lo muestran. Pero en una población de 9 millones, 1.300.000 contagios, hagan la cuenta, 1.300.000, 1.400.000, no sé cuánto. Es una cifra muy grande. Pero nosotros decimos somos los primeros en todo, volvimos a cerrar los aeropuertos, qué maravilla, no vamos a dejar que la Omicron entre, pero ya entró, ¿qué no vamos a dejar? Hashem maneja todo, nosotros no manejamos nada.
Y bueno, pero mientras seguimos así, Hashem sigue. Entonces, por eso decimos que Hashem no abandona al mundo, Hashem supervisa todo. Y en el momento que nos parece que el mundo parece que estuviera abandonado, pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Hashem renueva el bien en su mundo. Y las maravillas, perdón, no las maravillas, y las acciones y los pensamientos siempre tienen una orientación. Las las acciones y los pensamientos de Hashem, no los nuestros, tienen una orientación para que nosotros corrijamos nuestros caminos, para que el mundo se arregle y no se estropee. Pero Hashem se oculta sus consejos, un ocultamiento muy grande. Y entonces, ¿qué pasa? El mundo parece que estuviera abandonado. Tanto se oculta Hashem que parece que el mundo estuviera abandonado. Y las personas soportan castigos por sus pecados, por pensar que el mundo no tiene dueño. Y Hashem castiga. Y así dijeron nuestros sabios sobre Jacob vino alaba Shalom. Dijo Israel, le dijo a sus hijos, ¿por qué me hacen mal? ¿Así está escrito en la Torá? Resh Lakish, en nombre de Rabbi Hama Bar Hana, dijo, nunca Jacob vino dijo una cosa inútil hasta este momento. Todo lo que habló Jacob vino en su vida fue productivo, fue cierto, fue especial. Acá se mandó una macana. Acá la embarró. Así dijeron los sabios. En el Midrash dijo Koshorhu, yo me estoy ocupando de hacer reinar a su hijo en Egipto, y él que dice, ¿por qué me están haciendo mal? ¿Dónde está la cabeza de Jacob? Pero, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijo el profeta? Ocultos son los caminos de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que todo tiempo que Jacob sufre en la venta de Yosef, en la desaparición de Yosef, a Koshorhu no se le revela. Y a Koshorhu no se le revela a Jacob. Durante todos esos años que Jacob estuvo triste, Hashem no se le presentó. Pero Hashem hace correr la rueda, hace rodar la rueda, mejor dicho. La hace rodar con sucesos que no entendemos. ¿Qué hacen? Esos sucesos provocan que Yosef se convierta en rey y que le provoque a Jacob que viva una vida tranquila. Pero, como esto es muy profundo y muy oculto, Jacob sufría. Jacob sufre. Y esto es lo que Bese bana ab lekol ilui sherotze akoshorhu latet ladam o leolam. Dice, esto justamente es lo que Akoshorhu quiere iluminarnos, quiere darnos a cada uno de nosotros y a todo el mundo. Todo tiempo que está tratando de traer algo bueno, Él está preparando algo bueno, pero todo esto siempre llega dentro de una profundidad desconocida y oculta. Y por eso pasa lo que le pasó a Jacob, que sufrió. Por eso pasa lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que sufrimos por cosas que pensamos que son cosas lógicas para sufrir. Pero
no sabemos qué es lo que está detrás de todos los acontecimientos. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Tratado de Berajot. Hay 3 regalos buenos que Hashem le dio a Israel, pero todos se los dio por medio de sufrimientos. Y la queja contra Jacob va a ser un ejemplo palpable de qué es lo que Akadosh Baruj Hu espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Justamente porque todo lo que aparece en la Torá es para que nosotros obtengamos una enseñanza. Y si nosotros no aprendemos lo correcto, entonces la queja va a ser para nosotros. Hashem nos muestra, la Torá la leemos todos los años, pero tenemos que interpretar esto. Esto es lo que hay que interpretar. Que Jacob se queja. Y esto tiene que ser un ejemplo para que nosotros no nos quejemos. Y acá hay algo que asombra muchísimo. ¿Cuál es el pecado de Jacob? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el pecado de Jacob? Ya está muy cansado, nadie puede decirme nada. En verdad, él estaba en una situación terrible, muy difícil. Yosef desapareció. Shimón estaba preso en Egipto. Y ahora me quieren llevar a Binyamin. ¿Un padre puede soportar todo esto? Y entonces él le pregunta a sus hijos, ¿por qué me hacen este mal? Y Jalil a pensar que la queja de Jacob es con Hashem. No, él no le está preguntando a Hashem por qué me haces esto. Le está preguntando a los hijos por qué ustedes me hacen esto. Ustedes fueron a Egipto y lo dejaron a Shimón. Yosef, me trajeron la noticia de que Yosef se lo comieron a Yosef. Ahora me lo dejaron a Shimón en Egipto. Ahora se quieren llevar a Binyamin. Entonces, vemos que Jacob no se queja con Hashem, se queja con sus hijos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Está bien, la Torá nos enseña, nos exige a nosotros tener una fe simple, una fe sin preguntas. Y una fe que dice que no hay ninguna realidad o ninguna vamos a decir, no hay motivo para pensar, ustedes me hicieron mal a mí. Inclusive en la situación que está Jacob tan difícil, él tiene que entender que Akadosh Baruj Hu, él se comporta con él con mucha profundidad. Hay mucha profundidad en lo que está haciendo Hashem. Y entonces, él no puede pensar que hay un mal que alguien le está haciendo. Nadie le hace un mal. Hashem maneja las cosas y todo va a ser para bien. Y hay una finalidad para un bien final. Esa es la finalidad siempre. Y este pensamiento aparece en cada persona. O sea, por este pensamiento, todos nosotros, Hashem nos va a preguntar por qué estamos pensando de que hay algo malo en lo que nos está pasando. Sea lo que sea, nosotros tenemos que creer con fe completa que todo lo que Hashem hace es para bien. Así como le decimos a los demás, también tenemos que pensarlo para nosotros. Y sobre esto escribió el Dat Tubunot, Rabbi Moshe Haim Lusato, que no hay ningún hecho pequeño o grande que no esté programado con una intención de hacer un arreglo en nuestras cualidades, en nuestra persona. Como dijeron también en el Tratado de Berajot, Kol Mai de Abdin Min Shmaya, todo lo que se hace en el cielo, Tav, es bueno.
Porque el que sabe, el que conoce los caminos de Hashem para el futuro, que va a poner en los ojos de todo Israel, ¿cómo es posible que un programa, sucesos en los que hay sufrimientos, no sean una invitación a un bien y una preparación indiscutible a la bendición? Porque Akadosh Baruj Hu no quiere en su creación sino arreglos. Y no empuja a nadie de su lado, ni siquiera a los malvados, sino todo lo contrario. Asocia también a los malvados en este conglomerado de arreglos, de correcciones, para que todos salgamos limpios y lleguemos limpios al mundo venidero. De las palabras de Rabbi Moshe Haim Luzzatto encontramos que hay tiempos en los que esta conducción oculta de Akadosh Baruj Hu es una necesidad. No tiene otra forma de conducirnos. Tal vez lo que estamos viendo todavía de esta pandemia que empezó hace 1 año y 8 meses, más o menos, 8 o 9 meses, sea uno de estos casos en los que Hashem tuvo que ocultarse y hacer que todo el mundo piense que es algo natural. Pero, ¿por qué? Porque justamente dentro del sufrimiento va a florecer la salvación. Todo esto lo decimos frente a las cosas particulares y a las cosas de la comunidad, del conjunto. No tenemos que, en ningún momento, podemos pensar que hay una casualidad. Como dice el Ramban, que la persona que no cree con fe completa que toda cosa que sucede bajo la supervisión estricta de Akadosh Baruj Hu, esta persona no tiene lugar en la Torá de Israel. Así dijo el Ramban hace muchos años. Y como dicen nuestros sabios, si yo quiero mover este dedo, lo quiero, que se vea, lo quiero doblar o lo quiero enderezar, esto lo puedo hacer porque en el cielo decretaron que se haga. Y por ninguna casualidad, todo lo bueno y todo lo que no parece tan bueno, todo va a tener un final feliz, como las películas, como las novelas. Pero esta película de 120 años, que es nuestra vida, tenemos que saber, todo lo que hace Hashem es para bien, pensarlo primero para nosotros, después para los demás, no como hacemos nosotros al revés. Nosotros pensamos para los demás y para nosotros no, es muy difícil. No, primero para nosotros, después para los demás.